fecha del día 21 de noviembre de 1966. Obviamente el diablo es ciertamente la piedra filosofal de los activistas medievales. Indudablemente, cada persona tiene su propio diablo. El diablo, como se ha dicho, no es más que la reflexión del logois interior dentro de cada uno de nosotros. Eso es obvio. Tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Cuando se dice que da el diablo en el violín, se quiere decir, se quiere captar, aprehender, capturar ese cuerpo manifestado, dijéramos, del Cristo satán de los gnósticos, ese cuerpo propiciente y ocuparlo, dijéramos, en el arte de hacer instrumentos musicales, darle forma a ese verbo en un instrumento para que resuene milagrosamente. Debemos pues hacer una clara diferenciación entre lo que es el diablo y lo que es Lucifer. El diablo en sí mismo, como reflexión del logos, en nosotros y dentro de nosotros mismos, es la piedra bruta que hay que labrar hasta convertirla en la piedra cúbica perfecta. Y ahí tenemos al pie ese par de columnas, la piedra bruta y la piedra cincelada. Lo que hay es que entenderla. Bruta cuando está sin lavar. El diablo, o sea, la reflexión del logos de nosotros, sin lavar, sin pulir, negra como el carbón. El Satanás, en su aspecto más oscuro y tenebroso. Pero no es un Satanás antropomórfico, como el que quiere hacernos ver la clerigalía. No, es un Satanás propio, particular. Pero cuando ya hemos conseguido la disolución del ego, cuando lo hemos reducido a ceniza, entonces esa piedra cúbica, esa piedra bruta, digo, se ha transformado en la piedra cúbica perfecta. Shekeli, Satanás, es ya Lucifer, el hacedor de luz. En otros tiempos, al hacedor de luz, a Lucifer, se le confundía con Venus, la estrella de la mañana. Y hasta en el Apocalipsis de San Juan se dice que si venciere te daré la estrella de la mañana. El Señor que sacó después de haber quemado pues sus elementos inhumanos en los mundos infiernos, ascendió a los cielos y se convirtió en la estrella de la mañana, en Vesper, el lucero vespertino. Así fue. El diablo transformado en Lucifer y resplandeciente como el sol. Tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Príncipe de la luz. Señor de gloria.
el arcángel más grandioso, el ministro del Logos solar. Si tomamos en los mundos supersensibles, o si, digamos, invocamos en los mundos supersensibles a esa reflexión del Logos de cualquier persona que no ha disuelto el ego, veremos un Satanás negro como el carbón, pero va. Mas si tomamos o invocamos, dijéramos, el Satanás de alguien que sí disolvió el ego, con gran asombro nos encontraremos con un arcángel de la luz, con un Lucifer glorioso. Entonces tenemos que evidenciar que el tal Satanás es la piedra bruta que se la va. Para que los hermanos formen un poquito más de más conciencia sobre lo que estamos diciendo, conviene que Aladino ponga ahí entre las dos columnas a la piedra bruta y a la piedra cúbica perfecta. Ahí tenéis la piedra en bruto, ahí la piedra cúbica perfecta. De la piedra bruta hay que formar la piedra cúbica. Correcto. Ese Satanás que cada cual lleva esto, el individuo que no ha mutilado todavía su piedra filosofal, piedra en bruto, que Satanás es negro como el carbón, ostentando todas las aristas de nuestros defectos psicológicos. Pero cuando ya nosotros hemos labrado la piedra, ese Satanás se convierte entonces en la piedra cúbica perfecta. Es decir, cuando hemos disuelto el ego, se transforma en la piedra cúbica perfecta. Y de allí detiene pues el esplendor y la gloria. Resulta bien interesante observar al diablo fuera del cuerpo físico. Espanta negro como el carbón, con ese fuego tenebroso y arroja en el individuo que todavía no ha eliminado el ego. Su acción para verlo en quien ya eliminó el ego, un arcángel glorioso, lleno de esplendor. Obviamente ese arcángel se convierte en el libertador. Eso es porque de la fusión de ese arcángel con el alma humana, con el espíritu, con el ser en las palabras, resulta precisamente el arcángel. No se ha escrito esto en ningún libro de esoterismo. Hay mucha biblioteca y sin embargo no se ha hablado detenidamente. Y todos confunden al diálogo con Lucifer. Y resulta que una cosa es la piedra bruta y otra cosa es la piedra cúbica perfecta. Continuando pues en nuestra discusión de esta noche, nos damos cuenta perfecta de que existe maravilla en el fondo de cada uno de nosotros. Pero es claro, lo primero que necesitamos es eliminar los elementos inhumanos que cargamos dentro. Si observamos a todo hombre auténtico, descubrimos en él tres triángulos. El primero es el triángulo lógico. El segundo podríamos llamarlo el triángulo ético. Y el tercero, está bien que lo llamemos el triángulo mágico. En cuanto al primero, el lógico está constituido por los tres aspectos.
de la cábala hebraica. Keter es el anciano de los días, la bondad de las bondades, la misericordia de las misericordias, lo oculto de lo oculto. Es el punto matemático en el espacio inmenso, infinito, inalterable. Es obvio que él se desdobla a su vez en Choma, el Hijo, el Cristo cósmico. Se nos ha dicho que este está relacionado con todo el zodiaco. Y así es. Un ulterior desdoblamiento de Chomá da por resultado al Espíritu Santo, a Binah. Algunos cabalistas enfatizan en la idea de que Binah, el Espíritu Santo, es femenino. Tal aseveración resulta equivocada. Por entera claridad se ha dicho en la Divina Comedia que el Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina. Y es que el Espíritu Santo, el tercer lado, Binah, se desdobla a su vez en su esposa, en la carne de los indorpantes. Así pues hay que saberlo entender. Muchos, al ver que el tercer logo se desdobla en la Madre Divina, Kundalini Shakti, la parte de muchos nombres, han creído que el Espíritu Santo es femenino y se han equivocado. Él, repito, es masculino, pero al desdoblarse en ella se forma la primera pareja divina, inefable. El Elohim crea el Calif, el Inca o gran sacerdote, el Ruach, Elohim, que según Moisés lavaba las aguas en el principio del mundo. Es necesario que nosotros todos reflexionemos profundamente, que comprendamos todo esto a fondo. Él y ella están unidos en la piedra cúbica de Yesod. Esa piedra es el sexo. De la unión de él y de ella resulta dar el conocimiento tántrico perfecto, mediante el cual podemos nosotros autorrealizarnos íntimamente en todos los niveles del ser. Algunos autores cabalistas suponen que ese sefirot de dar conocimiento o sapiencia depende de la fusión o unión del Chomá masculino o Cristo cósmico, combinado, suponiéndolo exclusivamente femenino. Tal aseveración es absolutamente falsa, porque realmente el Espíritu Santo es masculino, repito, solo que al desdoblarse en Binah se forma la pareja perfecta.
si ella se une sexualmente en la piedra cúbica del Yesod, en la novena esfera, deviene el conocimiento tántrico, la iniciación tantra, los tantras, mediante los cuales es posible el desarrollo de la serpiente por la espina dorsal y la autorrealización íntima del ser. En nuestros estudios de Kabbalah necesitamos ser prácticos. Hay muchos autores, sí, maravillosos, pero cuando uno los lee se da cuenta de que no han vivido lo que escriben, no lo han experimentado en sí mismos y por eso se equivocan. Yo conceptúo que uno debe escribir lo que directamente ha experimentado por sí mismo. Así he procedido por mi parte. Así pues ese primer triángulo resulta trascendental. Mas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad indivisible, existente por sí misma. Está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Es el ser. Y la razón de ser es el mismo ser. La piedra cúbica de Yesod, situada en los órganos creadores, es ciertamente aquella alma metálica que resulta de las transmutaciones sexuales. Podríamos denominarla el mercurio de la filosofía secreta, o para hablar de un lenguaje más sencillo, energía creadora. Ella en sí misma está alegorizada o simbolizada, está personificada, como ya lo he dicho, en el diablo. Cuando decimos que hay que trabajar con el diablo, no solo para encerrarlo en un instrumento musical, sino aún más para transformarlo en un Lucifer o hacedor de luz. Estamos refiriendo claramente al trabajo en la gran obra. Resulta interesante que sea allí, precisamente en la piedra cúbica del Yesod, donde Shiva Shakti, Osiris e Isis, se unen sexualmente. Y es precisamente allí donde está el sexo de Ta, el conocimiento tántrico, sin el cual no es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. En el Tíbet oriental, los monos son radicales, motivo por el cual HPV, Elena Petronila Blavatsky, pensó de ellos que eran magos negros. Todos nosotros hemos repetido aquella equivocación y nos vemos en la necesidad de rectificar. No es que los papas sean unos santos, unas mansas soberbias, ellos sí son magos negros.
porque enseñan tantismo negro. Pero los bonos, aunque usen capacete rojo, no son negros, como equivocadamente supuso Blavatsky. Clancar es lo que son. Si alguien, por ejemplo, entre los bonos no quiere la autorrealización, sino llevarse un tiempo para volver, por ejemplo, en la futura secta Casa Raíz, o bien no desea jamás autorrealizarse, sino emanciparse sin autorrealización, pues lo consigue. Primero que todo se lleva al neófito a un lugar apartado. Se invocan todos aquellos elementos inhumanos que poseen. Por procedimientos de alta magia se les extrae desde el mundo hasta y en lo apartado de la montaña aquellos se hacen visibles y tangibles físicamente. Intentan devorar al neófito, mas si este permanece sereno, no hay más que hacer. Ha salido triunfante. Sabe él entonces que tiene que eliminarle, reducirlo a él y trabajar con él. Esos mantos son dos palabras y quedan desencarnados, instantáneos. Resulta espeluznante ver al sacerdote Boros, vestido con su delantal blanco, lleno de cráneos, de huesos de muertos, y en su cabeza un turbante rojo, una mitra. Lleva en su diestra un puñal. En el momento en que el neófito pronuncia sus dos mantras de la fatalidad, su cuerpo cae muerto instantáneamente. Pero es entonces el neófito, sometido a grandes anotarías en los mundos internos, tiene que enfrentarse a los terrores de la muerte, tiene que soportar el huracán del karma, tiene que salir victorioso en la prueba que el padre madre le pone, tiene que saber cerrar matrices, etc., a fin de poder entrar o renacer, si queremos, en forma sobrehumana en cualquiera de esos reinos de los devas, ya desde la gran concentración, o en el de los cabellos largos, o en el de Amitabha Buda, o en el de Maitreya, o en el de la suprema felicidad, etc. Y en esas regiones donde va a acabar de prepararse para la liberación. La madre divina Kundalini le auxilia, eliminando sus elementos inhumanos. Y al fin, consigue sumergirse entre el seno de la gran realidad. No como un maestro autorrealizado, sino como un Buda elemental. Algunos se sumergen en ese estado para retornar en la futura sexta raza raíz, con el propósito de autorrealizarse. Otros sencillamente no quieren la maestría, sino emanciparse, y quedarán para siempre convertidos en elementales búdicos y nada más. Pero felices. Mas los que intentan liberarse, los que verdaderamente quieren, digamos, autorrealizarse, los que de verdad quieren convertirse en Mahatma o Hierophant, es diferente. Tendrán que someterse a la iniciación tanta y luego a trabajar en la novena esfera. Se le enseñará todo el tantrismo, cómo despertar la serpiente y cómo levantarla por la espina dorsal, cómo abrir esos chakras, discos o ruedas magnéticas. Así pues, lo que sucede es que los bonos son radicales. O se va a autorrealizar alguien o no se va a autorrealizar.
Se va a liberar sin autorrealización o pretende liberarse autorrealidad. Ante ellos tiene uno que definir un sí o un no. Así todo es violencia, motivo por el cual el Petrolina los juzgó considerándolos manos negras. Pero cuando uno estudia el tercerismo de los modos, se da cuenta que es blanco, no negro, sino blanco. Transmutación del esperma en energía para conseguir la autorrealización agua. Es pues ahí, en ese sentido de Chesota, donde está el conocimiento práctico, el bar de la cábala hebraica. Pero pasemos, hermanos, pasemos del triángulo logoico al triángulo del hijo. Este está formado por Chesed, o sea, el asma inefable, el por Budi, el alma espiritual que es femenina, el Jehová de la cábala hebraica. Por último, por Tiferet, el alma humana, el hijo propiamente dicho. Es interesante, yo lo pude vivenciar cuando me tocó trabajar en la esfera de Tiferet. Obviamente hube de hundirme primero antes de pasar por la exaltación. Dijéramos, en el Malkut de Venus, en el reino de los Clifus venusinos, o mundos atómicos, o infiernos atómicos, mejor dijera, venusinos. Había que eliminar aquí muchos elementos inhumanos. Concluida la labor. Aquel que es perfecto, el Cristo cósmico, entró en mí y me sentí transformado. Y entonces a las madres que traían sus niños, les bendice. Y hablé con la parábola evangélica que dice: dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está usted de extática felicidad. Pero el niño, claro, él se marchó. Yo, como Tiferet, como alma humana, comprendí cuál había sido el objetivo de su manifestación. Es decir, el Cristo cósmico suele manifestarse a través del alma humana, de ese Tiferet de la cábala hebraica. Después del triángulo del hijo, un triángulo maravilloso formado por el atman burimana de la teosofía oriental. Pero el centro gravitacional del triángulo del hijo es precisamente Tiferet, el alma humana, esa alma que sufre, que llora, que gime, que grita. Eso que nos hace a nosotros humanos, de verdad. Y es esto bastante interesante. En la práctica yo he podido vivenciar el triángulo del hijo con su centro gravitacional en Tiferet. Es una tremenda realidad. Cuando iniciado, tarde o temprano debe ser ungido por el Padre. O ese que te echó vacilar. Por esa estrella logoica inmortal, indivisible y existente por sí misma. Cuando yo pude ser ungido, instantes en que él lo ungía con el aceite puro, exclamó: este es mi hijo muy amado, es lo que más he amado en el mundo.
buscarle a él. Y me viene a la memoria en este momento el caso del gran David Jesús, o Chichuaventandirá, como se le llamaba en los antiguos tiempos. Felipe, aquel maestro experto en los estados de girar, le dijo: muéstranos al Padre. Y el gran David respondió: el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El triángulo del Hijo, Jehová, diferente, buenísimo con sus dos almas divina y humana, para ser más claro. Es, dijéramos, el desdoblamiento del Padre, la manifestación del Padre. Continuando pues en el camino sobre el estudio del árbol de la vida, vemos cómo se desdobla aquel triángulo del Hijo en el triángulo mágico. Al triángulo del Hijo se le llama el triángulo ético. ¿Por qué? Porque allí conocemos nosotros el rigor de la ley. Y venimos a saber qué es lo bueno y lo malo, y qué cosa es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Resulta interesante el tercer triángulo, el triángulo mágico. Está formado por Lecha, o sea, la mente, Hot, el cuerpo actual, Yesod, el ignorancia o cuerpo etérico, o principio básico sexual de la vida universal. ¿Por qué se le llama el triángulo mágico? Porque indudablemente es en sus reinos de la mente y del astral y hasta de los grifos o mundos infernales donde uno tiene que ejercer la alta magia. Precisamente cabe aquí ilustrar esto con algo muy importante. Todos hemos oído hablar en el ocultismo sobre los aquelarres, sobre los zángaros y las brujas. Algunos miran eso como algo extraño, otros pueden sonreír un poco, pero la cruda realidad es que ciertamente esos aquelarres son medievales, con las famosas brujas de la medianoche. Tienen más realismo de lo que nosotros pensamos. Obviamente, esas canchonas, como se le dice en un lenguaje rigurosamente académico hispano, pertenecen al mundo, dijéramos, de los trifos, aquel reino de Malkut, o mundos infernales, del leviatán cabalístico. Muchos y bastante extraños se me hacía que esta María de la Altina, tan nombrada en antiguos conventos medievales, fue exactamente su gobernadora. Obviamente las tales brujas y antiguos aquelarres la denominan Santa María. Y cuando yo investigaba en los mundos de los grifos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su vida con tantos magos negros, cómo podía meterse entre tantos aquelarres. Sin embargo, jamás le vi eso que podríamos llamar perversidad.
tenebrosos de la mano izquierda, las criaturas sublunares le rendían culto y consideraban a esa amarga especie de Hécate o Proserpina no como algo tenebroso, sino como una santa. Yo quise saber qué había de verdad en eso de la presunta santidad de una criatura que se mezclaba con las tinieblas, que figuraba en tantos aquelarres y monasterios de la Edad Media. Porque ¿quién que se haya ocupado en estudiar viejos cronicones de la alta y baja magia del medioevo no ha oído hablar alguna vez de María de la Misericordia? Figuren tantos cronicones hoy escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas. Claro, el asunto era enigmático. Yo tenía que aclarar. Me aclaré cuando precisamente en el mundo, dijéramos, de Tiferet, o del primer triángulo, o digo, el segundo triángulo griego, invoqué pues a esa entidad. Y para mi asombro me encontré con un maestro autorrealizado. Entonces comprendí. Me había emanado de sí mismo a su bodhisattva. Y ese bodhisattva se educaba en el ejercicio de la magia, en el triángulo inferior o tercer triángulo, pasando por entrenamientos rigurosos y lidiando con los críticos, pero sin hacer mal a nadie. Después de eso, me puse en contacto directo con su bodhisattva, con María de las Piedras, claramente. Y cuando le invité a visitar el mundo del Nirvana, con agrado aceptó mi invitación. Y cuando le fusioné con su real ser, con el maestro secreto, entonces, sí, se trataba del bodhisattva de una gaeta, de una criatura que había logrado la perfección en la alta magia, y que si bien vivía en el mundo de los grifos era para acabar de educarse o autoentrenarse psicológicamente, ejerciendo poderes tremendos y sin hacer mal. Obviamente estaba educada en la alta magia. Cuando uno observa esa criatura integrada con su real ser, se da cuenta de que es un mago blanco extraordinario, pero que conoce a fondo tanto los reinos de la luz como el mundo de Malkuth, o sea, el mundo de los grifos. Así pues, el tercer triángulo es entre la magia básica. Cuesta un poco de trabajo que en el sendero pueda entender cómo se trabaja con el tercer triángulo, porque hay que dejar toda clase de prejuicio para poder trabajar en el mundo de los grifos. Pues ya en la mente, Hot es el cuerpo astral, que Shot indudablemente es la novena esfera. Luego viene el reino de Malkuth, que es el mundo físico, y lo que está dentro del reino del mundo físico, es decir, lo que está dentro de las entrañas de la tierra propiamente dicho, es Malkuth. Son los sacerdotes adversos, los grifos, los demonios, como se dice, las almas enfermas, los que chufan, los perdidos, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencia y que involucionan en el tiempo, o los ángeles caídos, los genios del mal, etc. Las regiones que existen dentro del reino de los grifos viven indudablemente a estos que se desarrollan en la alta magia.
y que auxilian a cualquiera que se arrepienta de sus errores y que anhele la luz. Así pues, cuando estudiamos el árbol de la vida, resulta bastante interesante. Vemos en primer lugar la sabiduría del Eterno. Los cabalistas se acomodan de distintos sefirotes de la cábala hebraica a los mundos. Dicen que, por ejemplo, que el anciano de los días es un punto en el espacio, en fin, aceptémoslo como símbolo. Que Chomá está gobernado por el zodiaco resplandeciente, y es verdad, que es diferente. Digo, que Dinah está gobernado, dicen, por Saturno. Ahí llegamos a un punto donde tenemos que disentir. No quiere decir que no esté gobernado el Espíritu Santo por Saturno y que no exista una relación entre el Espíritu Santo con Saturno. Claro, pero no es todo. Porque no hay duda de que está relacionado con el mundo aquel de Júpiter en cierta forma. En cierta forma, pues porque tiene el poder, el trono. Con Neptuno, en cuanto que él labra las aguas de la vida. Por eso dice que Tíferet, o sea, la mente, está gobernada por Venus. Y eso es falso. La mente está gobernada por Mercurio. Pero bien, vamos en orden para poder entender. Miramos el segundo triángulo, ya que vimos el primero. Jefet dicen que está gobernado directamente por Júpiter y nada más, y eso es falso. El último es marciano, guerrero, luchador, tiene que estar peleando por su propia autorrealización íntima. Que tenga algo de influencia jupiteriana también es cierto, porque puede empuñar el cetro de los reyes. Pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es falso. Que tenga el rigor, la ley, sea exclusivamente marciana, equivocación. Porque Gemma es un mundo único e impresionante, el mundo del alma espiritual que es femenina. Allí está el león de la ley, no lo niego. Eso sí es cierto. Pero ustedes saben que el león también tiene nobleza. Aquí en Jura encontramos el rigor de la ley y encontramos la nobleza del león. Es un mundo del alma espiritual, un mundo único o intuicional, es completamente solar. En el mundo de Tíferet, el mundo del alma humana, o el hijo propiamente dicho, realmente está gobernado no por el sol como pretenden los cabalistas, sino por Venus. Por eso es que Cristo es crucificado un viernes santo. Y eso es algo que debe ponernos a meditar. En cuanto a la mente, que se diga que esté gobernada por Venus es falso. Bien sabemos que la mente es mercuriana, que Mercurio da la sabiduría, que Mercurio da la palabra, etc. La mente es pues mercuriana. Y si entendemos un poco en el mundo de los sefiotes, llegamos al astral. Hasta el lugar, algunas tribus, por ejemplo, de las selvas más profundas, en el Amazonas, dan a sus gentes, o usan unos brebajes especiales. Tales brebajes los administra el Piach. Por ejemplo, maneja lo que se llama el viaje. Lo combina con el guarumo. Cocina un viaje y guarumo en una olla. Y el neófito lo bebe cuando la luna esté creciente. Entonces se produce el desdoblamiento. Porque saben muy bien los pies o sacerdotes brujos de esas tribus que el astral está gobernado por la luna.
en el hombre. Pero muchos cabalistas suponen que está gobernado por Mercurio y se equivocan. Y en cuanto el principio vital o asiento de la vida orgánica, en cuanto al cefirote Yesod, que tan relacionado está con los órganos creadores, obviamente es lunar, y esto no lo podemos negar. En el esoterismo gnóstico aparece una luz, una mujer, una virgen, una inefable divina, vestida con una túnica azul que simboliza a la noche, parada sobre la luz, que hay que saber entender. Esa luna representa al Sefirote Yesod, es decir, a la fuerza sexual. Y en cuanto a la túnica de ese color, representa la noche, en que se desarrollan los grandes misterios de la vida y de la muerte. Significa esto, que solamente en la noche se debe trabajar con la energía creada del tercer logos, jamás en el día. Es decir, el trabajo del laboratorio oratorium del Espíritu Santo solo debe ser en las horas nocturnas. El Saha Maituna, hablando de otros términos, solo debe practicarse entre las tinieblas de la noche. Porque el día, el sol, es el opuesto de la generación. Sí, claro. Ya les explicaba a ustedes el otro día que si uno echaba, por ejemplo, una gallina con sus huevos a la luz del sol para que los empollara, pues aquellos no lograban ser empollados, y si salía algún polluelo, moría, porque el sol es el enemigo de la generación. Quien quiera buscar la luz debe pedirle al lado que está detrás del sol, que nos ilumina en la noche profunda. Eso es obvio. En cuanto al cefirote Malkut, ese es el mundo físico. Se dice que es un cefirote caído. Pero los mundos infiernos también pertenecen a Malkut. Eso es claro. En esos mundos infiernos tenemos nosotros que trabajar, separando las aguas superiores de las inferiores o infernales del Leviatán para que surja la vida. El Génesis ya lo dijo, que hay que separar las aguas superiores de las inferiores. ¿Cuáles son las aguas superiores? Las aguas superiores son el alma metálica del esperma sagrado, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, que hay que separarlos de las inferiores, como mediante la transmutación de la energía sexual. Así es como se separan las aguas superiores, o sea, el alma del esperma, de las inferiores, el esperma mismo. ¿Para qué? Para que surja la vida. Porque las aguas superiores es el mercurio de la filosofía secreta. De ella está el todo. Con ella se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del gas. Con ella se puede elaborar el oro puro. Con ella se puede transformar radicalmente el ser humano. Y las aguas superiores es el mercurio, que está alegorizado por la figura del diablo. Pero hay que transformar el diablo en Lucifer. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si hay alguno que tenga que preguntar algo, bien puede hacerlo con la más entera libertad. Quien quiera preguntar, puede preguntar. Y en la palabra, hermano Marco. Ustedes siguientes, niños o niñas, que fueron procreadas a la luz del sol, creen que tienen alguna tarea especial.
La cruda realidad es que por disposición de los órganos creadores, tal procreación se verifica en las tinieblas, porque es el sósterno que sale de nuestras glándulas sexuales, no sale iluminado por la luz del sol, sino discurre en tinieblas. En tinieblas ya pasa a través de la trompa de Falopio para encontrarse con el óvulo que desciende de la vesícula de Graham. Dentro de las tinieblas de la matriz se gesta. Pero ¿qué tal que ese sósterno, en vez de salir protegido de nuestras glándulas sexuales por las tinieblas, pudiera discurrir de la luz del sol, destapado para que el sol lo bañara con su luz? ¿Qué tal que ese efecto no estuviera en las tinieblas, sino que estuviera el vientre de la mujer destapado para que el sol viniera directamente al sexo? Es obvio que el fracaso sería un hecho. De manera que por disposición de los mismos órganos de la naturaleza, la fecundación se realiza siempre en tinieblas. Así también el sabio debe trabajar entre la oscuridad y el silencio augusto para poder un día llegar a la autorrealización íntima del ser. La noche, y eso es lo que nos indica aquella Virgen de la Inmaculada Concepción, parada sobre la luna.